Cloud, aquí está. Vale, esto ya está grabando. Pues nada, lo que he dicho. Hoy en Valencia DevOps van a hablar Paco y David sobre infraestructura evolutiva. Al hacerlo así en remoto es poco difícil hacerlo interactivo, entonces lo que haremos será, cuando acaben de hablar, que va a ser en 1 hora, es decir, a las 7:35, escribir por el chat los que tenéis una pregunta, os desmutearé y podréis preguntar. Básicamente funcionará así. Y nada, pues cuando queráis le dais candela al asunto. Estupendo. Vale, pues nada, bienvenidos a este Valencia DevOps. Vamos a contar un poquito lo que estamos haciendo en Flyware. Vale, esto es un poco la agenda que vamos a ver, ¿vale? En primer lugar vamos a hacer una presentación y os contaremos brevemente quiénes somos y lo que hacemos en Flyware. Luego haremos una introducción breve a lo que es la infraestructura evolutiva, describiendo algunos de sus patrones y seguiremos por una introducción a vista de pájaro de lo que es Victoria, los motivos que nos han llevado a implementar internamente una plataforma como servicio y, bueno, escribiremos sus características principales. Una vez en contexto, entraremos en detalle y veremos cómo hemos ido aplicando estos patrones de infraestructura evolutiva a nuestro PAX interno. Tenemos muchísimas, se nos ha ido un poco la mano, tenemos muchísimas cosas que contar, así que hemos decidido que si a la hora no hemos terminado de hablar, pues eso, nos gustaría abrir el debate y parar. Y bueno, de todas maneras os preguntaremos a ver qué pensáis. Vale, pues yo soy David Yunas, soy Engineering Manager del grupo de Tools en Flyware. Y bueno, pues yo soy Paco y trabajo como SR también en el equipo de Development Tools con David, también en Flyware, obviamente. Para los que no nos conozcan, nos encargamos, esta slide siempre la digo de una forma diferente, nunca igual, gestionamos pagos internacionales, ¿vale? Principalmente en tres sectores, en educación, en salud, hospitales, etcétera, y ahora desde hace unos meses, un año ya, en el sector de viajes, ¿vale? Durante los 10 años de vida de Flyware, pues hemos gestionado miles de transacciones, millones de transacciones, movido billones de euros, trabajamos con más de 100 divisas y, bueno, como podéis ver, tenemos presencia en casi todo el mundo, pero equipo de ingeniería solo tenemos en cuatro localizaciones. Estamos en Valencia, en Rumanía, en Boston, en Chicago y desde hace poco en Tel Aviv también, en Israel. Vale, como os hemos dicho, trabajamos en el equipo de Development Tools y, bueno, ¿qué es esto exactamente? Es una disciplina que cuenta con un equipo multidisciplinar en el que combinamos perfiles de SRE, de Site Reliability Engineering, junto con perfiles de desarrollo, ¿vale? Una versión simplificada de lo que sería nuestra misión podría ser esta, ¿vale? Que sería la mejora continua de herramientas y procesos para todos los actores involucrados en el ciclo de vida de software, ¿vale? Con el objetivo de que estos tengan, pues, la mejor experiencia posible, sean más productivos y se puedan enfocar 100% en la entrega de valor. Es una disciplina con buena salud y que está presente en muchísimas organizaciones, aunque, como podéis ver, pues la industria nos ha puesto de acuerdo. Pues eso, Developer Tools en Authy en Facebook, Engineering Productivity en Google, Engineering Effectiveness en Twitter o Developer Efficiency en Datadog. Es una disciplina que empieza a ser interesante o podríamos decir necesaria, según se mire, a partir de un cierto tamaño. Hay varias voces, ¿no?, que comentan que hay gente que, por ejemplo, una organización entre 100 y 250 ingenieros, pues dedicar un 10% a un equipo de este tipo, un 10% del equipo a este tipo de iniciativas. Luego tenemos otros como Peter, que fue una de las personas que sacó adelante el equipo de Engineering Effectiveness en Twitter. Estuvo varios años y pues sacó un modelo, ¿no? Con varios parámetros, donde en este podéis ver, porque la E mayúscula es la productividad total de la compañía,
Eng es el número total de ingenieros y luego EE son los ingenieros que dedicas a lo que serían estas iniciativas de productividad. Y luego tenemos dos parámetros S y B con el que podemos modelar, ¿no? Esos dos parámetros es como cuánto potencia cada ingeniero que dedicas a trabajar en productividad al resto de la compañía, ¿vale? Estos modelos, bueno, aquí os dejo un enlace de un post súper interesante en el que cuenta un poco la historia de cómo fue en Twitter. Y jugando un poco, pues podemos ver que para una organización de 100 ingenieros, con unos valores, jugando con unos valores de la productividad, pues se puede sacar que entre 3 y 4 ingenieros dedicados a todo este tema de productividad, con ellos se conseguiría el máximo rendimiento, ¿no? Que sería donde está la curva, o sea, donde está el punto de inflexión en la curva. Bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver una muy breve introducción a la infraestructura evolutiva antes de empezar a contaros un poco cómo hemos implementado nuestra plataforma como servicio. Vale, un poquito de historia primero. Es un término que escuchamos por primera vez a Keith Morris en 2018 en una conferencia en Londres, una charla titulada Building Evolutionary Infrastructure. Por si no lo conocéis, Keith trabaja en ThoughtWorks y es el autor de este libro, que dados los tiempos que corren es una lectura muy, muy interesante. Las motivaciones de la infraestructura evolutiva parten un poco de que la infraestructura como código es un arma de doble filo, ¿vale? Se vuelve compleja a medida que crece, ¿vale? Sobre todo cuando hay múltiples equipos trabajando, se puede llegar a tener código espagueti muy rápido y se puede llegar a generar muchísimo acoplamiento, es decir, que cambias una cosa en un sitio y te rompe algo que se supone que en principio no tenía nada que ver. Esto al final reduce la velocidad y hace que los cambios sean muy costosos y problemáticos, generando fricción, ¿vale? en el equipo. Como una descripción, sería pues aplicamos premisas de arquitectura evolutiva a la capa de infraestructura, ¿vale? La premisa es que tenemos que diseñar nuestra infraestructura asumiendo que no es algo estático, ¿vale? Que nuestra capa de infraestructura debe ser capaz de soportar el cambio de forma constante, porque eso es lo que va a pasar. Y además de forma rápida y segura. Algunas estrategias propuestas, hay más, pero estas son básicamente las que hemos aplicado en la construcción de nuestra plataforma. Es todo lo posible, entre comillas, como código. Tanto pipelines, seguridad, infraestructura, observabilidad, etc. Esto como veremos después, nos va a aportar muchísimas ventajas. Luego, un diseño basado en el desacoplamiento. Diseño modular con componentes fácilmente intercambiables, ¿vale? Y por último, implementar estrategias de validación continua, ¿vale? Test de infraestructura, de configuración y de integración en todo lo que podamos. Vale, pues, ¿qué es Victoria, Paco? Perfecto, pues vamos allá. ¿Qué es Victoria? Pásala. Vale, pues antes de contar Victoria, vamos a empezar un poco con el contexto del por qué llegamos a lo que tenemos ahora. Y todo tiene un porqué. Entonces, en 2018, Flywire adquirió una nueva empresa que es la que tenemos actualmente localizada en Rumanía. ¿Y qué suponía esto para nuestro equipo? Pues teníamos que dar soporte a ellos, teníamos que dar un soporte a un nuevo stack que era Java. Nosotros siempre hemos trabajado con Ruby. Entonces, que entrase, nuestra plataforma estaba totalmente acoplada a este lenguaje y que entrase un nuevo equipo con este nos suponía un esfuerzo extra que no éramos capaces de soportar. Tanto el pipeline que teníamos como todo estaba totalmente acoplado. Y además teníamos que dar soporte a nuevos productos que la empresa necesitaba incorporar. Con todo esto, pues no estábamos seguros de que la plataforma fuese a ser capaz de adaptarlo y pensamos que una manera efectiva de atacar a todos estos nuevos requisitos es pegar un cambio y empezar una nueva plataforma.
Otra de las grandes razones por las que tuvimos que empezar todo este cambio fue la certificación de SOC 2 de tipo 2. Esto implicaba muchos grandes cambios en nuestra forma de trabajar, tanto en ingeniería como en otros departamentos. Entonces, empezamos ya con SOC 2 y algunos de estos grandes cambios son un impacto directo sobre el ciclo de desarrollo de las aplicaciones. Por ejemplo, si alguno de vosotros puede ser que tengáis pues, la rama de máster desprotegida con integración continua y tal, y nosotros la tenemos protegida y todos los pull requests deben estar correctamente revisados y aprobados. Al igual que, por ejemplo, todos los cambios de código deben estar ligados a una tarjeta de Jira. Esto es uno de los grandes cambios que nos supuso la incorporación de esta certificación. Cualquier cambio debe estar justificado y documentado, ya no solo implica registros en código y bueno, lo que he comentado. También en Jira todo debe estar correctamente documentado. Si hay algún problema, debe tener un impacto, un contexto y bueno, todo, cuando viene una auditoría, ellos se encargan de revisar que todo está correctamente. Y finalmente, segregación de responsabilidades. Esto también fue uno de los grandes cambios que nos supuso a la forma de trabajar y es que, por ejemplo, cambios en infraestructura necesitan un +1 del equipo, por ejemplo, de SR. Lo mismo si es un cambio en un aspecto de seguridad. Por ejemplo, una policy de acceso a algún recurso de Amazon necesita una approval de este equipo. Y lo mismo en cambios de aplicación. Si alguien cambia una aplicación, necesita una approval de un desarrollador. De esta manera segregamos las responsabilidades de cada equipo. Vale, entonces, a ver, vale. Antes de Victoria, si pasamos a la siguiente slide, dimos a luz a un monstruo y efectivamente, como podéis ver, este fue Kubernetes. Cuando nos presentaron todo el tema del nuevo equipo, también nos presentaron que teníamos que conseguir la certificación de SOC 2 en 6 meses. Y pues bueno, la mejor idea que tuvimos fue desarrollar una nueva plataforma basada en Kubernetes que cumpliese esta certificación y además de todos los requisitos para el desarrollo necesarios. Resultado, pues ahora mismo no tenemos Kubernetes, así que os podéis imaginar cuál fue el resultado. Entonces, con esto llegamos a diferentes conclusiones. En aquel momento, Kubernetes no era demasiado maduro desde el punto de vista de operabilidad. Utilizábamos operadores que ahora mismo sí que están ya totalmente usables, pero en aquel momento estaban en alfa. Subestimamos su complejidad hasta el límite. Y luego la parte de networking fue la que casi nos reventó totalmente porque es muy difícil. O sea, y además si les teníamos que sumar las restricciones de seguridad, un caos. Y la última, que creo que es la más importante y la que todavía nos cuesta más aprender, es que no somos Google, no somos Netflix, no somos Facebook, ni somos cualquier tipo de empresa esta gigantesca que tiene montada toda infraestructura y al igual que a vosotros, a nosotros también nos gusta leer todos estos artículos de cómo lo tienen montado, todo súper guay, pero luego la realidad es que ellos tienen un escenario completamente diferente al nuestro y hay que saber adaptarse a lo que uno tiene. Entonces, después de este tiempo de pelea y sobre todo mucho aprendizaje, pues comenzamos Victoria. ¡Pam! Ahí está Victoria. Es que me vengo arriba. Cuando veo logos que me vengo arriba, perdón. Vale, entonces, pues vamos allá. ¿Qué es Victoria? Victoria es una plataforma como servicio que además del core de Victoria está compuesto por 10 servicios diferentes que ofrecen utilidades al desarrollador, que posteriormente en la charla vamos a ver. Está basada en los 4 pilares de Cloud Native: DevOps, microservicios, integración continua y Continuous Delivery. Perdón por el cambio de inglés y a español, porque es que estamos acostumbrados siempre a hablar con terminología inglesa y cambiar esta charla a castellano ha sido un jaleo también. Y finalmente también en contenedores. Vale, infraestructura como software, que también vamos a hablar posteriormente en esta charla. Victoria se centra en que todos los componentes que levanta estén escritos como código y tengan los mismos procedimientos que cualquier software. Tengan testing, pipelines de deploy, o sea, todos los procesos que sigue una aplicación los tenemos integrados también en nuestra infraestructura. Entonces, algunas funcionalidades, me gustaría recalcar algunas funcionalidades clave, que son corazones, que tenemos en Victoria. Desacoplamiento. Victoria cuenta con una DSL, ¿vale? Que es Domain Specific Language, que está escrita en JSON, que también vamos a mostrar más adelante, que de esta manera desacoplamos a los desarrolladores de la infraestructura. Ellos no necesitan saber de qué manera nosotros desplegamos las cosas la base de datos y demás, simplemente ellos ponen, pues quiero una base de datos y automáticamente se les despliega.
Modularidad. Toda la infraestructura necesaria está definida y configurada en la DSL y además, al igual que, por ejemplo, en los lenguajes de programación, tienen los paquetes y están pineados, nuestros módulos, servicios de Terraform, base de datos y demás también están pineados a una versión específica. Autoservicio. Uno de nuestros principales objetivos es reducir la intervención desde siempre, ha sido reducir la intervención del SRE al máximo en los despliegues de entornos nuevos. Entonces, gracias a este desacoplamiento, estas intervenciones llegan a reducirse prácticamente a simplemente, oye, he cambiado esta parte de la infraestructura, necesito un +1 aquí, y esa es lo máximo que puede necesitar un desarrollador de un SRE. Continuous Compliance. Como decía, el equipo de seguridad está integrado en el proceso de desarrollo y ellos, por ejemplo, tienen un paso en nuestros pipelines de las aplicaciones donde comprueban si las aplicaciones tienen algún tipo de fallo de seguridad y demás. Entonces, ellos desde el principio siempre están integrados en todo el proceso de deploy. Vale. Ups, un momento. Vale. Vale, pues vamos a ver un poquito de arquitectura, cómo nos lo tenemos montado. ¿Vale? Aquí, para nosotros, Git es como la... Oye, David, la fuente... si quieres que puedan escribir, también estaría bien, porque está aquí, están floreando también. Ya está, todo solucionado. Luego veremos cómo hacer las preguntas. Ya se cansarán, porque aún queda aquí media hora, 45 minutos. Vale. Vale. Uf, madre mía. Qué pesados, tío. Vale. Lo que os decía que usamos Git como fuente de la verdad, ¿vale? Y alrededor de Git tenemos, por ejemplo, a la izquierda tendríamos lo que sería, usamos GitLab, ¿vale? Para todo el tema de Git y también para el tema de integración continua. Tenemos un interfaz, un servicio de registro propio y también usamos Slack, ¿vale? En el otro lado, en el lado derecho de la observabilidad, más de operación, tenemos la infraestructura tenemos la integración continua con Git, desplegamos en AWS como servicios de terceros para todo el tema de alertas, monitoring y demás, usamos New Relic, Sentry, Sumo Logic, y también aquí podéis ver que tenemos alguna cosita en Google Cloud también. Muy bien. Esto quiere decir que todas las personas que forman parte, todas las personas técnicas que forman parte del ciclo de desarrollo de software van a hacer su trabajo directamente con Git, tanto la parte de desarrollo como la parte de operaciones, seguridad, IT y SRE. Esto sería un poco cómo está conectado todo. Tenemos, por un lado, como veis, pues a partir de GitLab dispara los pipelines que se encargan de gestionar la configuración, provisionar los servicios, la gestión de los despliegues. Podemos ver aquí tenemos todo se sube a un registro de containers, aquí tenemos los diferentes entornos, todo se registra en el directorio interno y está conectado con las métricas y todos los third parties que hemos comentado antes. ¿Vale? Esto sería un poco cómo está conectado todo el asunto. Paco, Vale. ¿qué nos dices de las cifras? Pues ahí están las cifras. Aquí, bueno, algunas cifras de Victoria que tenemos ahora son, pues tenemos 130 proyectos gestionados por la plataforma. En los últimos 20 meses hemos tenido 24.000 despliegues. De media, en los últimos 3 meses hemos tenido 2.050 despliegues al mes, y un dato curioso es que en julio del año pasado, Felipe Talavera, que estará por aquí en la charla, imagino, dio también una charla sobre Victoria y también de infraestructuras evolutivas, y comentó que en aquel momento teníamos unos 5.000 despliegues en los últimos 8 meses, y ahora cuando saqué las cifras me impactó que teníamos ahora 2.000 solo en un mes. Entonces, como, joder, sí que ha evolucionado
la cosa. También tenemos 170 despliegues al mes a producción. En la plataforma antigua teníamos aproximadamente unos 60 al mes. Tenemos 171 entornos activos en desarrollo. Luego David contará cómo funcionan los entornos. Y tenemos 70 aplicaciones desplegadas en producción en Victoria. Y pues nada, aquí tenemos una gráfica un poco de la evolución de los despliegues y se puede ver, pues como por ejemplo en los últimos 3 meses ha habido un incremento que además de porque hemos migrado más proyectos de la plataforma antigua a la nueva, creo que también igual influye todo el tema de la parte del inicio de la pandemia, porque puede ser que al estar en casa y tal, más despliegues ahí, pero bueno, ahí está la cosa. La verdad es que una buena evolución. Vale, pues ya que tenemos un poquito de contexto, tengo aquí un tío queriendo controlar la pantalla todo el rato. Qué cansinos, por favor. Vale, vamos a ver detalles de implementación, de cómo recordar que estamos hablando de infraestructura evolutiva y de cómo hemos aplicado todos estos patrones que veíamos al principio a nuestra plataforma interna. Un poco vamos a ver todos estos, bueno, lo que nos dé tiempo, para que todos veremos la estrategia que estamos siguiendo de Git, la estrategia de integración continua y despliegue continuo, veremos en detalle la DSL, la gestión de secretos, cómo hemos implementado los pipelines como código, qué entendemos por infraestructura como software y un poco la parte de autoservicio. En cuanto a estrategia de Git, como hemos comentado antes, usamos GitLab, es un elemento central. Pasamos de un monorepositorio a un multirepositorio. Esto quiere decir que cada servicio o artefacto tiene su propio repositorio. Luego, el flujo de trabajo en Git funcionamos con ramas de funcionalidad integradas en master vía pull request. Bueno, en GitLab es merge request. Ellos usan otra terminología, pero al final es realmente lo mismo a lo que estáis acostumbrados en GitHub. Tenemos 2 entornos predefinidos, staging y producción, ¿vale? Que se despliegan por defecto. En el momento que tú que emergeas algo en master, por defecto, por defecto se despliega staging, ahora veremos en producción cómo funciona. Y después tenemos entornos bajo demanda, ¿vale? Cada rama que creemos de funcionalidad podemos, si queremos o no, desplegar el entorno en infraestructura real. Vale, este sería un ejemplo de entornos en un proyecto. Este proyecto es uno que es Banrude y como podéis ver, pues aquí hay como 7, 8 entornos. Aquí podemos ver el nombre del entorno, la versión de Victoria que estamos usando, cuando ha sido desplegado, qué versión del runtime, que luego veremos lo que es, y bueno, enlaces a todas las herramientas que tenemos third parties, pues de logs, errores, monitorización, etcétera. Vale, en cuanto a la estrategia de integración continua y despliegue continuo, integración continua, cualquier merge a master dispara el pipeline y despliega automáticamente en el entorno de staging, ¿vale? Esto es automático. Pero lo que sería el despliegue continuo, si el pipeline de master está en verde, nos permite promocionarlo a producción, pero de forma manual. Vale, esto sería un ejemplo de cómo se ve un pipeline dentro de lo que sería el interfaz de GitLab. Aquí podemos ver, pues, este sería un pipeline de una rama de funcionalidad. Bueno, estos son entornos más o menos estáticos que tenemos también. Aquí tendríamos uno de funcionalidad que, como podéis ver, pues está parado porque no han querido desplegar. Y, por ejemplo, aquí abajo pues hay un despliegue a producción. ¿Vale? Estas son capturas de hoy, así que pues, podéis ver que este proyecto desplegó a producción ayer. Vale, Paco, cuéntanos la DSL. Vale, pues vamos a, como hemos visto anteriormente, la DSL es el lenguaje que tenemos internamente para simplificar la comunicación entre el usuario y Victoria. Entonces, pues es la interfaz que utilizamos entre los desarrolladores y la plataforma. Pasa. Estoy intentando tirar a este. Pasa otra vez. Perdón. Vale, ya está, Dolores. Vale, son un conjunto de archivos JSON con una estructura para gestionar diferentes configuraciones por entorno.
aquí tenemos como la estructura que tenemos en cada proyecto. Si os fijáis, tenemos la carpeta deploy y dentro tenemos el archivo de app.json, stay.json por cada entorno, infra.json para la parte de infraestructura. Si pasas aquí, vale. Esta sería la parte que ven, digamos, donde se configura principalmente la aplicación, y aquí los desarrolladores definen variables que se van a inyectar en el contenedor para su correcto funcionamiento, pues todas las variables que necesiten ellos dentro de su aplicación, las que sean. Y información sobre, por ejemplo, quién es el dueño de esta, quiénes son los mantenedores, enlaces a la documentación útil sobre esta que puede ayudar, pues no sé, a quien esté de on-call, por ejemplo, enlaces a postmortems, por ejemplo, o lo que sea. Todo relacionado con la aplicación. También tenemos, como ya he comentado, la parte de la infraestructura, que también está localizada ahí dentro, y esta sería la parte de la DSL donde se configura toda la parte de la infra. De aquí se puede configurar el runtime sobre el que va a correr la aplicación, que ahora mismo disponemos de Beanstalk, Fargate y Lambda por el momento. Qué tipo de acceso red va a tener, si es privada, si es que solo va a tener acceso a otras aplicaciones, restringida, si va a estar solo disponible a Flyware o si va a ser pública. ¿Qué servicios va a tener disponible la aplicación? Si bases de datos, dominios en Cloudflare, por ejemplo, o tenemos 15 diferentes servicios disponibles, entonces el desarrollador o el SRE o quien vaya a utilizar esto puede seleccionar el que quiera. Dependencias con otras aplicaciones. Si tenemos un servicio interno que se encarga automáticamente de enlazar las aplicaciones a través de Security Groups en Amazon, y las variables que necesiten ya la propia infraestructura para configurar los servicios y demás. Ahora sí. Ahora. Como ya he dicho anteriormente, se trata de un contrato y está versionado, entonces nos permite seguir evolucionando Victoria sin impactar a los desarrolladores. Y se valida de forma continua. Cada vez que un pipeline se lanza, tenemos una utilidad que se llama Victoria Linter, y este comprueba que todo está correcto. Por ejemplo, si la base de datos solo puede tener un nombre de X a X carácter, pues se comprueba, se lanza el pipeline y te dice, oye, la base de datos no puede tener tantos nombres porque además es una limitación de Amazon y nosotros previamente lo comprobamos para que no se lleve una sorpresa al desarrollador al final. Vale. Y, pues, como también hemos dicho antes, implementa la parte de la segregación de responsabilidades. A pesar de que aquí el desarrollador puede modificar todo, si toca algo de la parte de infraestructura o la parte de la carpeta CI, ¿vale? Que es una carpeta donde el desarrollador puede configurar hooks diferentes para la aplicación en el pipeline. Si toca uno de estos, un SRE debe darle un +1 en el pull request después de haberlo revisado, obviamente. Vale. Un momento. Vale, gestión de secretos, que esta es la parte siempre es la parte más bonita. Entonces, pues Victoria implementa una capa de abstracción de secretos en la DSL mediante un sistema de referencias. Esto nos intentamos fijar un poco cómo funcionaba Vault en su día y intentamos hacerlo de la manera más sencilla posible. Aquí, si os fijáis, esto sería una variable que podría tener una aplicación cualquiera, y si os fijáis, tiene secret 2 puntos y ya una referencia a un secreto que está localizado en un bucket de S3 dentro de un JSON y demás, y cifrado con KMS y todo el rollo. Pero el desarrollador lo único que le interesa es tener esta referencia en su DSL. Exacto. O sea, los desarrolladores se despreocupan de ver y gestionar sus secretos. O sea, no queríamos abstraer totalmente esa parte. El equipo de seguridad se encarga al 100% de los secretos en producción. Simplemente cuando un desarrollador necesita algo nuevo, necesito la API de Google o lo que sea, lo que necesite. Ellos crean un ticket y la persona encargada de seguridad le devuelve una referencia que él ya la pone en la DSL y ya estaría disponible. Con todo esto cumplimos los requisitos que SOC 2, pues que esté documentado, que esté en el código y demás. Vale. Voy a tratar un poquito ahora dentro de uno de los patrones de intentar automatizarlo todo. Lo hemos aplicado a lo que sería la gestión de los pipelines. Como sabéis, muchos de los
servicios de CI, la configuración se realiza con un archivo, normalmente YAML, que está en la raíz del proyecto, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues lo tenemos aquí. En GitLab lo han llamado así, GitLab CI.yaml, en Circle se llama de otra manera y en GitHub Actions también funcionan parecido. Vale, generamos esta configuración, la tratamos como código y la generamos de forma programática. ¿Vale? Los archivos actualmente han crecido bastante y los archivos generados tienen entre 800 y 1800 líneas de YAML con configuración de todos los stages de lo que serían los pipelines. ¿Vale? La configuración generada está versionada, ¿vale? Eso nos permite seguir mejorando sin impactar a los desarrolladores o los proyectos que ya están desplegados. Podemos seguir evolucionando versiones y implementando modificaciones sin impactar a nadie, prácticamente. Vale, esto es muy importante. La estandarización es básica. Imaginaros pues con 130 proyectos y cada uno quisiera tocar un poco el GitLab y adaptarlo a sus preferencias, pues entonces como el equipo de desarrollo tendría que ser casi igual de grande que el equipo de desarrollo. Entonces optamos por la estandarización y estandarizamos en dos tipos de pipelines, ¿vale? Tenemos por un lado aplicaciones y por otro artefactos, ¿vale? El criterio también gestionar artefactos. Artefactos puede ser en Ruby una gema o paquete Node.js o este tipo de cosas. Tenemos dos tipos, pero tienen algunas variaciones, ¿vale? Aquí podéis ver una captura de lo que serían todas las versiones que tenemos de aplicación, ¿vale? Tenemos, ahora mismo conviven dos versiones, tenemos versión 1 y versión 2, y dentro de cada una de ellas, pues hay diferentes sabores que proporcionan diferentes funcionalidades, como por ejemplo, mi proyecto tiene entorno de demo, no tiene, o mi proyecto usa funcionalidades nuevas para hacer que vaya más rápido o ese tipo de cosas. Por último, aplicamos también validación continua, ¿vale? Mediante pruebas de integración diarias. Es decir, siempre comprobamos mediante proyectos de prueba que los archivos que generamos en el pipeline como códigos son válidos, ¿vale? Esto lo hacemos de forma... metemos trabajos diarios por la noche y luego pues tenemos notificaciones de, pues bueno, y podéis ver uno de esta mañana de que el pipeline para un proyecto de prueba Ruby es correcto. ¿Qué más tenemos? Importante, todos los procesos del ciclo de vida del software se gestionan desde el pipeline. Es decir, infraestructura, código y configuración, tanto la creación, la modificación y la destrucción. Esto implica que hemos mezclado la infra y el despliegue del código en el mismo pipeline. Pero también hemos implementado, lo que hemos hecho es hacer que el pipeline sea modular, de manera que los pasos se ejecutan o no, dependiendo de la naturaleza del cambio. Es decir, aquí podemos ver una imagen de cómo sería un poco el pipeline y tenemos primero una cosa que llamamos metapipeline. Siempre que hay un cambio se ejecuta este proceso que va a comprobar si lo que hay si el cambio que se acaba de publicar es o un cambio de código, es un cambio de configuración, es un cambio de infraestructura y dependiendo de esto pues se van a disparar o no diferentes estados, diferentes fases del pipeline. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo en el que tenemos, pues aquí veis que en producción solo tenemos 5 pasos, luego aquí en master hay más, que hay que hacer el build, etcétera. Eso. Por último, incluso las operaciones administrativas están como, o sea, las operaciones administrativas se gestionan también desde dentro del pipeline. Sí, estamos siguiendo algunas de las prácticas descritas por un poco por el del GitOps, ¿vale? Aquí podemos ver esto qué sería, pues GitOps sería que un bot encuentra una vulnerabilidad en una dependencia, hace un pull request, la CI lo verifica y el bot lo mergea, ¿vale? Sería como automatizar, este sería el sumum de automatización. No estamos lejos, estamos cerca.
Vale. Vamos a ver un poco, pasamos de los pipelines a lo que sería la infraestructura como software, o lo que entendemos nosotros como infraestructura como software. Victoria define dos tipos de componentes, ¿vale? Tenemos por un lado, que ya nos hemos mencionado en algún momento, tenemos por un lado los runtimes y por otro los servicios. Un runtime sería dónde corre la aplicación. Recordaros que usamos containers, entonces sería Fargate o Beanstalk, o también tenemos algunos despliegues en lambdas en AWS. Eso sería el runtime. Luego, por otro lado, tenemos los servicios, que es cualquier elemento de infraestructura consumido por la aplicación. Una RDS, o sea, una base de datos, una cola, una caché, un balanceador de carga, etcétera. Cualquier cosa que no sea... Cualquier elemento de infraestructura que no sea el container en sí mismo. Vale. Ejemplos, esto es un poco una muestra de lo que tenemos ahora. Como runtimes ahí en rojo, pues tenemos Fargate, Beanstalk y Lambda con sus correspondientes versiones. Creo que Fargate hemos sacado unas 66 versiones, otras tantas de Beanstalk, y luego servicios, pues DNS, RDS, casi todos son servicios de Amazon. S3 Kinesis, bueno, tenemos, como comentaba antes Paco, tenemos unos 15 servicios. Estos componentes son tratados como software, ¿vale? Eso lo comentaba Paco también antes pasada. Tienen su repositorio individual que está versionado, tienen sus pipelines, tienen sus pruebas unitarias, sus pruebas de integración, etcétera. Esto sería un poco como nuestro dogfooding, ¿no? Estamos usando Victoria para generar los componentes de Victoria, para generar y probar y mantener, comprobar calidad, etcétera. Esto sería un ejemplo de los pipelines para uno de estos. Esto creo que es el runtime de Fargate. Pues hace 2 semanas fue la última vez que hicimos un release y podéis ver que en este caso, por ejemplo, siendo un artefacto, el pipeline es mucho más corto, pero tenemos como software, pues tenemos en la fase fase de verificación, una fase de test en la cual levantamos la infraestructura. Levantamos realmente en el pipeline, levantamos realmente la infraestructura y tenemos un arnés de test que ahora lo veremos, que se encarga de comprobar que el módulo hace lo que debería hacer. Bueno, esto es un poco más de detalle. Esto es simplemente el versionado de uno de estos módulos. Vale. Usamos una combinación de Terraform y Makefiles, ¿vale? Usamos 100% Terraform, pero con una capa de abstracción. ¿Esto qué quiere decir? Todos los módulos son Terraform, pero nos hemos curado en salud de meter una capa de abstracción de manera que en el momento que queramos cambiar Terraform por otra cosa, seguro que llegará ese momento en algún... o como Pulumi, Omar. Realmente todos los módulos tienen que seguir lo que veis alrededor, ¿vale? Simplemente es un makefile con estos 3 targets y internamente nos da un poco igual. Ahora mismo este sería el formato que estamos siguiendo, ¿vale? Aquí tendríamos lo que serían los archivos .tf de Terraform. Usamos una combinación de AWS Spec, usamos RSpec de Ruby para todo el tema del arnés de test de los módulos. Y también usamos Docker para hacer realmente los tests y demás. La utilería la integramos en Docker, ¿vale? También tiene su propio GitLab CI para el pipeline. Y creo que os puedo decir que sí que tenemos un par de módulos que no usan Terraform, por ejemplo el de Sentry. Ahora mismo los proveedores, o sea, los third parties que estamos usando se van dando cuenta que la infra como código pues, es importante a la hora de elegir un proveedor y ahora están ellos mismos proporcionando proveedores oficiales para Terraform. Pero, por ejemplo, en el caso de Sentry, en el momento que lo empezamos a usar, no tenía lo que necesitamos. Así que en vez de usar Terraform, usamos un script custom. Pero como el script custom mantiene esta capa de abstracción, pues lo podemos usar dentro de la DSL de Victoria como si fuera un módulo más. Básicamente, que internamente usamos 100% Terraform, pero podemos cambiar y hay algunos casos en el cual no lo usamos. Y bueno, por último, a la combinación de runtime y servicios de una aplicación la llamamos el stack, ¿vale? Esto sería pues una aplicación que tiene, pues tenemos 2 RDS corriendo sobre Fargate
con Visto, algún S3, etcétera. Vale. Pues desde el inicio de Victoria, como ya hemos comentado, hemos procurado siempre centrarnos en el autoservicio de la plataforma. Es por ello por lo que mantenemos una serie de aplicaciones base preconfiguradas. David, pasa otra vez. Vale. Estas diferentes aplicaciones bases están hechas en diferentes lenguajes que soportamos en la aplicación, como puede ser pues, Ruby, Java, incluso Python, también tenemos algunas aplicaciones y demás. Y, por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las plantillas que tenemos. Tenemos, pues, si podéis ver, tenemos las de Ruby, Python, Lambda y algunas que son más completas porque tienen ya servicios configurados, como puede ser base de datos y demás. Otras que son totalmente base con ninguna aplicación en Scratch, en Docker y ya está, simplemente para que el que se la cree la tenga de cero. Y estas serían nuestras plantillas. Esto es cualquier desarrollador de la empresa puede, si necesitan una, pueden crear una y tenerla disponible a través de nuestro bot. Bueno, como acabo de decir, se gestionan a través de un bot de Slack. Y pues aquí tenemos un ejemplo de nuestro maravilloso Felipe Talavera creando un proyecto con el bot. Pues aquí en la Create, Flywire Tools, Application Ruby, ¡pam! Y ya te crea un repositorio nuevo con todo configurado, con su Dockerfile, con el pipeline configurado y demás, disponible en el repositorio. Pues estas aplicaciones todas estas plantillas que hemos visto, pasan una batería de test de integración cada noche donde comprobamos que todas las piezas de Victoria funcionan correctamente. Que el login funciona correctamente, que la parte de errores funciona, de Sentry en nuestro caso, funciona correctamente, que a New Relic también funciona correctamente. Entonces, todas las noches pasamos un pipeline para que la versión que está corriendo de Victoria sepamos que está funcionando. Y en caso que no, veamos la notificación de que algo ha sucedido. Vale, operabilidad en Victoria. Bien, la operabilidad en Victoria. Adiós al SSH. Esto ha sido una de las cosas que casi nos apuñalan en la empresa. Cuidado ahí. Todas las operaciones están como código, suprimimos o hemos procurado suprimir los accesos SSH a las máquinas. Es por ello por lo que hemos intentado hacer mayor hincapié en mejorar el login y para poder hacer un mejor debug y tracing en las aplicaciones en caso de un fallo. Concepto de pet versus cattle o mascota y rebaño. Al estar todos los stacks construidos de la misma manera, todos estos se operan igual. No existe el problema que teníamos incluso antes de esta máquina tiene Debian 8, esta la acabamos de actualizar, ostras, los logs donde estaban aquí, buah, suerte que ya no sé dónde está el tema. Entonces, como ahora todo es exactamente igual, no tenemos problema a la hora de operar los diferentes stacks. Vale, operaciones por lotes. Lanzamos operaciones en múltiples proyectos simplemente con un trozo de código podemos modificar varios. Por ejemplo, hace poco tuvimos que añadir una estructura a todas las aplicaciones que indicaba la posibilidad de añadir documentación y el owner de la aplicación. Entonces simplemente lanzamos una operación que modificó no sé cuántos fueron, 60 proyectos o 70 de golpe en muy poco tiempo. Y al final la observabilidad, como digo, pues gran parte de la monitorización y el alerting que tenemos configurado está definido como código en cada aplicación. Y al igual que tenemos servicios internos que notifican cuando, por ejemplo, una aplicación da acceso a otra. Es cuando tiene una dependencia entre sí. Y aquí pues es un ejemplo de cómo podemos lanzar una operación también a través del bot en Victoria. Primero pues haces login y ya pues lanzas la operación necesaria. Esta es la que acabo de comentar, la de añadir la estructura. Con los filtros necesarios y tal, y ya lo tendrías. Te lleva a un link del pipeline en sí. Paco, esta no sé si la hacías tú, ¿eh? Hago yo, ¿no? Pues mismo. Vale, pues eso, ¿qué es lo siguiente? ¿O qué tenemos en el backlog? ¿O qué nos gustaría hacer lo siguiente? Vale, trabajar mucho en lo que sería la reducción de la complejidad en la DSL. Lo que acabáis de ver es el resultado de casi 2 años de trabajo. Y claro, no ha sido así desde el principio, lo hemos evolucionado muchísimo. Pero todavía seguimos teniendo cosas que pulir. Reducción de la complejidad en la DSL, básicamente para reducir la carga cognitiva en desarrollo y que se puedan centrar 100% en la entrega de valor y
Y bueno, hemos tenido bastantes problemas de complejidad un poco accidental y este es uno de los puntos a mejorar. Luego, mejora de cualquiera que haya tenido que lidiar con lo que son los servicios distribuidos en múltiples repositorios sabrá que esto es una de las cosas más complicadas de solucionar y en la cual todavía tenemos mucho que hacer, ¿vale? La mejor gestión de dependencias entre servicios, pues esto implica que si yo despliego un servicio pero dependo de otros dos, incluso puede que tenga dependencias circulares, pues que esto el ecosistema de Victoria me lo solucione o me lo haga sencillo, ¿vale? La mejora de la gestión de secretos. Por ejemplo, con la gestión automática de certificados eso está mal, TLS, rotación automática de secretos, estamos mirando con ojitos a Volt, pero bueno, no sabemos cuándo llegará esto, si llegará, pero es otro de los puntos a mejorar. Otra bastante importante sería intentar ir lo más posible a un nuevo paradigma de red, que es Zero Trust Networking, en el cual huimos de la concepción antigua de las 3 capas y de gestionar la seguridad en capa 4 con subnetting, etcétera, y pasamos esa seguridad a capa 7 con patrones como el Service Mesh y esto nos permite hacer cosas como pues, no tener VPN y simplificar mucho la red. Y por último, otra bastante importante sería lo que llamamos DataOps, y es dentro de la gestión de dependencias, pues cómo gestionamos los diferentes seeds, las diferentes si una aplicación tiene base de datos, pues cuando levantas un entorno nuevo, cómo gestionas esa copia inicial de dónde sales y si tenemos que descargar una copia de producción, aligerarla, eliminar la información sensible y tenerla, o los developers se encargan de generar unos seeds programáticos. Bueno, aquí todavía tenemos bastante trabajo que hacer. Conclusiones. Bueno, básicamente el aplicar los patrones de infraestructura evolutiva nos han permitido crecer de una forma bastante orgánica y la verdad es que no hemos tenido demasiados problemas. Entonces es básicamente repetir y un poco resumir lo que hemos visto al principio. Todo lo posible como código, pipeline, seguridad de infraestructura, observabilidad. Como os decía, hay servicios que todavía, bueno, pues eso de proporcionar una API, Sumologic, por ejemplo, que es el que usamos para la agregación de logs, está un poco verde en este aspecto y hay bastantes cosas que tenemos que hacer a mano todavía. Pero eso, invertir todo lo posible en infraestructura como código. Luego, pensar mucho en el acoplamiento. Por ejemplo, nosotros podríamos haber pensado en simplemente usar Terraform y ya está, pero decidimos añadir una capa muy sencilla con lo más fácil que teníamos a mano, que en ese momento eran Makefiles, y nos da una flexibilidad brutal a la hora de poder decidir los componentes que queremos hacer. Realmente, tal y como lo tenemos ahora, sería bastante sencillo, por ejemplo, crear un runtime nuevo y desplegar el Kubernetes, por ejemplo. Por último, la validación continua o realmente es aplicar todas las prácticas que sabemos que funcionan de software, pero no solo a la que sería la capa de infraestructura, sino a todo el ecosistema en conjunto. Porque, bueno, Victoria realmente es un ecosistema, vemos como lo comentaba Paco al principio, son 10, 11 aplicaciones diferentes y en todas ellas hay que intentar hacer validación continua. Y bueno, eso es un poco todo. De hecho, mira, 27, con interrupciones y todo. Omar, ¿qué te parece? Ostras, si no puedes hablar porque te tengo que desmutear. Te voy a hacer host, ¿vale? Sí, sé cómo se hace, pero... Vale, ya estás. Ya creo que soy el host. Bueno, lo primero, gracias por la charla. Está guay. Ahora veremos a ver cómo hacemos la pregunta, porque tenemos aquí de invitados a Benito, Camela y a alguien más. Pero si pone remove, se va.
Y además report, ¿no? Habrá que darle ahí. Vale. Benito Camela, out. Y si queda algún tipo de estos por aquí, pues que se vayan. Chavales, adolescentes. Bueno, voy a intentar dejar que podáis escribir, a ver qué pasa. Y escribís ahí vuestras preguntas y os voy desmuteando, ¿vale? Por ahora parece que no... ¿Mi pantalla la seguís viendo o no? Sí. Sí. Lo cual Es es por ir, curioso. por si hay preguntas, por ir retroceder y no a las slides. y eso. Correcto. Bueno, pues Vale. cuando queráis preguntáis por aquí por el chat y os voy desmuteando. ¿Ah? ¿Ninguna pregunta? ¿O nadie puede escribir en el chat? ¿Podéis escribir en el chat? Vale, Juan Carlos, tiene dos realmente. Juan Carlos, voy a buscar a Juan Carlos aquí en el... Jesús, ¿esto puede filtrar? Sí, Juan Carlos. Haz tu mute. Vale, creo que le he dado a Juan Carlos. Hola, no sé si me escucháis. Sí. Sí. Vale, guay. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la charla, la verdad es que ha estado muy bien. Dos preguntillas. Una es sobre ciclo de vida. A ver, un poco por mi experiencia en algún proyecto similar, aunque lógicamente igual la implementación era distinta. Uno de los retos que yo me he encontrado es, entiendo que la parte de los, no sé cómo llamarlo, los paquetes o las plantillas que tenéis con respecto a los elementos de infraestructura y que versionáis, lógicamente no podéis actualizar una aplicación si no es a través de la pipeline de la propia aplicación. Es decir, que si, por ejemplo, queréis en algún momento dejar de soportar una cierta versión de un componente o forzar, por ejemplo, que las aplicaciones ejecuten ciertas versiones de los componentes por algún tema de algún parcheo que hayáis hecho o lo que sea, eso implicaría un cambio también por parte, digamos, del desarrollador en lo que sería la configuración de su entorno. Entiendo. Y bueno, y básicamente era cómo gestionáis eso. Y luego la segunda pregunta que tengo tiene más que ver con cómo trabajáis vosotros como equipo de producto. Porque entiendo que al final no solo es, digamos, vuestra función como servicio, sino que además entiendo que esta plataforma tendréis un ciclo completo de desarrollo donde cogéis feedback de los desarrolladores sobre cómo funciona. Entiendo que tendréis peticiones para añadir nuevos elementos a la plataforma, nuevos servicios. Me gustaría entender cómo lo trabajáis. Vale. Vale, con respecto a lo primero, sí, ese es uno de los, es un dolor, ¿vale? Bueno, lo era, ahora ya no tanto. ¿Cómo lo gestionamos? Pues hay varias cosas. Usamos un poco vale, lo que tú dices, cuando, por ejemplo, imagínate que hay un problema de seguridad y que tenemos que actualizar todos los componentes, uno de los componentes yo qué sé, 70 proyectos. Y ese componente tiene ya una versión. Pues tenemos dos opciones. Estamos un poco, la opción que ahora mismo podemos hacer es con estas operaciones en batch que ha comentado Paco. Lo que hacemos es diseñamos una operación como código que genera ese cambio, es decir, la operación va a ir repositorio por repositorio buscando todos los que tengan ese servicio que hay que actualizar, va a hacer un merge request, lo va a probar y se va automáticamente a actualizar y desplegar. Como vemos menos en producción, que ya, como sabéis, como he dicho, es manual. Pero el owner va a ver una aplicación desplegada y va a tener que hacer, va a tener que desplegarla y porque realmente depende. Si es un requerimiento de seguridad, si es un P0, depende, también tenemos una gestión de severidades y dependiendo de lo crítico que sea, pues seguridad se encarga de perseguirlos para que eso se haga o no. Pero en principio, a nivel de operativo, es sencillo. Diseñamos una operación como código que tiene su propio ciclo, se prueba
todas estas operaciones, como tocan código y puede acabar código en producción, tienen también, por la segregación de responsabilidades, tiene que tener review del departamento de seguridad, pero una vez está aprobada, nos permiten hacer merges automáticos sin reviews. Y esa sería una forma en la que ahora mismo lo podríamos gestionar. La otra es, tenemos un par de servicios ya con eso implantado y lo que hacemos es usar un poco la estrategia de tagging de Docker, en el cual tú te pineas a una versión estable, ¿vale? No es una versión, o sea, si tomáramos Semver, pues todavía podías pinear a la 1.7 y cualquier parche de esa 1.7 se te actualizaría automáticamente en el siguiente despliegue. Eso lo tenemos en un par de servicios, está funcionando bien. Y lo que pasa es que tenemos que tener muy claro que hay que seguir bien Semver y tiene que ser todo compatible hacia atrás y que podamos actualizar minors y patches sin problemas. Es decir, lo ideal es que las aplicaciones estén apuntando al tag de la mayor, al tag de la mayor, y cualquier actualización minor de cualquier paquete, si nosotros la actualizamos, en el siguiente despliegue el sistema la cogería automáticamente. El tema de los equipos, sí. Tenemos como somos pocos, no tenemos el rango completo. No tenemos ni QA ni Product. Pues así los tres que somos actualmente lo gestionamos un poco todo, pero sí, nuestros stakeholders son los desarrolladores. Y bueno, desarrolladores, QA, support, cualquiera que participe en el ciclo de desarrollo. Funcionamos con un backlog, hacemos una especie de Scrumban y vamos priorizando. Tenemos dos vertientes, una un poco más en la que implementamos la visión que tenemos y después sí que tenemos reuniones mensuales con los desarrolladores para obtener feedback. Bueno, desarrolladores con los testers también, para obtener feedback y ver que porque realmente nosotros trabajamos para ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una visión y vamos aplicándola, pero tenemos que solucionar los problemas reales que tienen. Y sí, también funcionamos, es un modelo, es una cosa, bueno, se nos han quedado bastantes cosas por contar, quedarían para otra charla. Funcionamos con un modelo open source, de manera que si cualquiera de los SREs ve una dependencia, dependiendo de su bandwidth, o sea, del tiempo que tengan y de la importancia que tengan, ellos mismos pueden hacer pull request y implementar funcionalidades dentro de Victoria. Tanto un componente nuevo como necesito una funcionalidad de S3 que no existe, o sea, que no está implementada, ¿vale? Eso lo pueden hacer. Y luego también, aparte de las reuniones mensuales en las que tenemos una reunión entre nosotros y los tech leads de los equipos, también tenemos una ceremonia en la cual tenemos un tablero en Jira donde cualquiera puede meter, lo llamamos concerns o preocupaciones o cosas a comentar, y una vez, cuando tengamos 10 o 15 de estas tarjetas en Jira, pues creamos una reunión con toda la gente que ha puesto tarjeta, lo discutimos y de ahí salen acciones, pueden salir historias de usuario o issues o ese tipo de cosas. Pero Mar, tío, no lo mutees, tío, por si quiere comentar algo también. Ah, no, pero yo supongo que se mutea solo, porque yo no tengo nada. Ah, vale. Haz tu mute. Juan Carlos, por si quieres comentar algo, te desmuteo. No, nada, genial. La verdad es que me ha molado mucho lo de los tags y lo del open source de la plataforma. De ahí me acaban de salir 50 preguntas más, pero voy a dejar a otros que pregunten. Muchas gracias. Eso quedamos algún día, Juan Carlos, y hablamos. Sí. Bueno, sí, lo que no he comentado, que es algo que no hemos hecho todavía, tenemos unos parches súper chulos con el logo y entonces al que hace un pull request le toca uno. No, eso mola mucho, mola mucho. De ahí iba a sacaros preguntas sobre, por ejemplo, cuando yo he hecho esto, hacíamos también temas de documentación como código, que formase parte de las nuevas versiones de la plataforma, que saliera automáticamente documentación para los desarrolladores, etcétera. Pero bueno, eso ya lo hablamos otro día. Os dejo a los demás preguntas. Gracias, David, por contestar. Vale, tenemos por ahí a Vicente Soria que pregunta si vamos a hacer open source Victoria, un clásico.
Hombre, hemos hecho, hay una cosita open source, pero no sé, aquí podrías desmutear al capo, que está por ahí, a ver qué dice. Va, Felipe, te desmuteo a ver qué dices. Nos gustaría, sí. Que nos gustaría. Pero hay que invertir y prepararlo y limpiarlo y pulirlo, ¿no? Para tal. También estamos un poco aún integrando infraestructura de las adquisiciones que hemos hecho, entonces vamos pillados, vamos con el culo pillados. Sí que hemos tenido siempre la intención y es una pieza estándar que no tiene nada de temas del negocio, ¿no? Entonces sí que tenemos la visión de ir liberando. Hemos liberado algún componente y alguna cosita que hemos sido oportunistas, pero sí que nos gustaría. Para el 2021. Vale, siguiente, tenemos una pregunta de Fran, aunque dice que ya habéis contestado. No sé si Fran quieres contestar o comentar algo más. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, yo creo que lo habéis contestado ya, porque mi pregunta era acerca de cómo gestionáis los cambios, los breaking changes, ¿no? Los cambios que rompen un poco con... No la hemos, no, esa es buena también, esa no la hemos contestado. Ah, pues pensaba que sí, porque tenéis una... Sí, a ver, lo que tenemos una política y es que solo mantenemos una mayor hacia atrás, ¿vale? Intentamos que aunque no necesites nada, intentamos porque si no, al final acabamos como Android con el tema de los dispositivos y versiones, ¿vale? Intentamos que todo el mundo intentamos ir a la última, también por una cuestión de seguridad, pero solo mantenemos una mayor hacia atrás. Es decir, tenemos en los proyectos que lo necesitan, pues al final nos toca hacer una rama de fixes y hacer backports de cosas. Pero solo gestionamos solo damos soporte a una versión hacia atrás, o sea, una mayor, menos. O sea, si estamos en la 2, pues solo a la 1, etc. Venga, más preguntas por ahí. Tenemos tiempo. Habíamos dicho que íbamos a chapar el chiringuito a las 8, ¿no, David? Cuando queráis. Ah, no, que nos tenemos que ir a cenar, sí. Esto, bueno, si no tenéis más preguntas, podríamos hacer un poco así como mesa redonda, a ver, por ejemplo, Bueno, aquí cómo hay hacéis una slide de todas las cosas que nos hemos dejado por contar. Ah, que ese Paco no es otro Paco. Vale, que hay otro Paco que no es Paco. Ah, vale. Que tiene una pregunta por ahí. Ah, vale, vale. Pues Paco, te voy a pedir las two mutes. Vale. Yo pensaba que este Paco era este Paco, pero es otro Paco. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye, Paco. Me he Hola, rayado yo ahí. Pensaba que eras Paco Sánchez, pero es otro Paco. Un nombre común. Es que estaba, no, he puesto la pregunta ahí nada más, pero vamos, es lo que voy a preguntar nada más. Cuando comentabais que habéis utilizado Kubernetes al principio, pero que luego habéis decidido no utilizarlo, el problema que tenéis era de meter las network policies entre los pods, que a lo mejor la seguridad, Sí. más seguridad. Sí. Lo que pasa es que tú piensas que estamos hablando de Kubernetes 1.4 cuando lo teníamos no habían servicios gestionados, lo teníamos que levantar todos nosotros. Y como comentaba Paco, muchas cosas estaban en alfa y los requisitos de seguridad que teníamos por las certificaciones, al final pues los componentes eran súper inestables, lo configuramos, funcionaba, pero pues se rompía bastante a menudo. Y entonces, pues con el tamaño del equipo que éramos en ese momento, con todo lo demás que teníamos que soportar y todo el trabajo que teníamos encima, pues decidimos que no. En ese momento no pagaba. Luego, pues hemos ido viendo pues todo lo que ha hecho Google y con sus servicios gestionados y bueno, en un futuro igual nos lo planteamos. Ahora mismo lo hemos programado de forma que podemos hacerlo, si fuera el caso. Pero ahora mismo con Fargate la verdad es que estamos bastante contentos y no... la única cosa que ahora mismo Kubernetes es un poco más, como te diría, interesante sería todas las herramientas de desarrollo que hay.
a la hora de pues, Scaffold o Garden.io, de manera que desde local tú puedes hacer cambios que están realmente modificando el container en la infra real y para reducir el tiempo de los ciclos de desarrollo. Por lo demás, actualmente con Fargate y estamos bien. Otro tema sería el Ingress Controller también. En Kubernetes nos ahorraría bastantes costes, pero bueno, hay que hacer aquí trade-offs y por ahora con Fargate estamos cubiertos. Vale, pues nada, muy bien, muchas gracias. De nada. Vale, ¿más preguntas o algo que queráis comentar de cómo lo hacéis vosotros o que haríais, algún feedback, algo por ahí? Y me dicen Bueno, yo simplemente quería poner esta, que ya que la hemos hecho, pues la enseñamos, ¿no? Pues todas las cosas que nos hemos dejado por contar, pues bueno, esta la hemos contado un poco, cómo funcionamos dentro de Flyway, cómo gestionamos las dependencias entre aplicaciones, cómo es la observabilidad del ecosistema, el Apulapu, el CLI que tenemos hecho, que es como el pegamento que lo usa en todo, métricas, monitoring, el registro, cómo hacemos los hooding y más cosas que nos han quedado. Bueno, no da tiempo a todo. Venga, César, Bueno, ¿quieres decir algo? ¿Saludar o algo? Bueno, Juan Carlos decía que tenía más preguntas. Si nadie se anima, pues dale. Claro, Juan Carlos, le puedes dar, ¿eh? Yo te muteo. No sé, por ejemplo, lo del tema de la documentación estaría guay saber. O sea, no sé exactamente, bueno, me imagino que tendréis documentación para los desarrolladores que entiendan no solo cómo usar la plataforma, sino, por ejemplo, las descripciones de los servicios, ¿no? Sí, ahí le has dado un poco. De hecho, hemos estado haciendo últimamente trainings de technical writing porque es un tema pendiente. Si usamos Confluence y ahí tenemos un directorio donde hay documentación, pero realmente no está muy separada entre cuál es la documentación para un SRE y cuál es la documentación para un desarrollador. Está un poco todo mezclado. Entonces, ese es un tema pendiente, pero sí, de los trainings que hemos hecho, un poco la conclusión ha sido que la documentación también tiene que estar como código, ¿vale? Para poder, ya que está todo versionado, pues lo que nos pasa con Confluence es que se queda obsoleto. Entonces, Sí. meter en el test unos checks que si haces un cambio, pues como está versionado, pues la documentación de la nueva versión pues tiene que estar. Y hemos estado ya investigando algunos frameworks de documentación, básicamente usar Markdown y generador estático de sitios, y hay un montón de opciones. Sí. Sí, eso es lo Pero que, no- por ejemplo, yo cuando yo he hecho esto lo hacíamos así. Teníamos la documentación en Markdown, en el repo donde teníamos, digamos, la plataforma y pues lo mismo, teníamos pipelines para generar digamos, el site con la documentación. Sí, yo creo que eso puede ayudar mucho en la adopción que decimos nosotros. En mejorar lo que sería la curva de aprendizaje o la barrera de entrada. Bueno. Luego tenía otra, porque por ejemplo, a ver, cuando yo he hecho, así por mi experiencia y donde yo he sufrido, ¿no? El hecho de estandarizar, bueno, tampoco sé exactamente cuál es digamos, el margen de necesidades que tienen los desarrolladores, ¿no? Pero, por ejemplo, yo trabajando en entornos de muchísimos proyectos en paralelo, con un montón de tecnologías diferentes, el hecho de la estandarización y la creación de esos paquetes con, digamos, los servicios de infraestructura, pues tenía una curva, ¿no? Y en la primera fase en la que te recibías muchas peticiones hasta que tenías, digamos, una base suficiente para dar respuesta, pues siempre te veían como una especie de freno hasta que conseguías estandarizarlo, ¿no? Ya. Y luego, pues, claro, si las plataformas, por ejemplo, esto yo lo he hecho con plataforma cloud. Entonces, ¿qué pasa? Que la plataforma cloud se mueve muy rápido para que un equipo con poca gente pueda un poco estandarizar
todas las posibilidades. Entonces, no sé si esto para vosotros ha sido un problema o el hecho de poder trabajar con poquitos, con una poca, digamos, un catálogo relativamente controlado, nos ha tocado sufrir con eso. A ver, sí que han habido bastante fricción. Llamémoslo, seamos políticamente correctos. Ha habido fricción. La estandarización nunca vas a hacer algo que esté a gusto de todos. Pero lo que hemos hecho ha sido bastante orgánico. Hemos empezado con poquitos proyectos y si miras un poco si vemos un poco la gráfica de aquí, pues hemos ido poquito a poco, ¿vale? Metiendo proyectos y íbamos añadiendo a medida que, pues este proyecto necesita un componente que no tenemos, vale, pues lo hacemos. Y el hecho de modularizarlo tanto y hacer los componentes pequeños nos permite también ser bastante flexibles en esto. Pero sí, a ver, fricción, pues porque a uno le gusta hacer squash de los commits y a otro no. Ese tipo de cosas. Ya. Vale. Y luego, por ejemplo, te iba a decir, joder, se me ha ido la cabeza. Se me acaba de ir de la cabeza lo que os iba a preguntar sobre esto, además. No me sale, no me acuerdo. Siento. Vale, tranqui. A ver si se me ocurre mientras alguien más pregunta. Vale. ¿Alguien tiene algo similar? Porque Juan Carlos parece que tiene algo similar. Vale. Ya se me ha ocurrido, perdona, Omar. Ya, a ver, otro tema que os iba a preguntar. Por ejemplo, yo cuando lo he hecho he hecho varios proyectos similares, ¿no? Entonces, he hecho proyectos, uno que hice, creo que era bastante similar a vuestro entorno, en el que los equipos de desarrollo eran internos, ¿no? Entonces, digamos, la curva de aprendizaje del uso de la plataforma, digamos, tenía un retorno de inversión a largo plazo. Pero, por ejemplo, he hecho lo mismo con organizaciones que mayoritariamente subcontrataban el desarrollo de sus productos. Y entonces, por ejemplo, ahí sí que era un problema en el sentido de que si había mucha volumetría de proyectos y muchos partners involucrados, pues era difícil, digamos, el poder, digamos, acomodar esa curva de aprendizaje. No sé si para vosotros estáis en el primero, en el segundo o algo o en el medio. A ver, sí, si me dejas, David. Sí, tranqui. Habla cuando quieras, Paco. No, es que no me da tiempo a desmutear, tío. Tengo que ir, no me da tiempo. Como has dicho, nosotros principalmente tenemos el equipo de desarrollo interno, pero sí que hemos tenido algún proyecto en la empresa que lo hemos subcontratado a otra empresa y tal, y han utilizado Victoria. Y para esta gente sí que les hemos tenido que dar training y tal, y la curva de aprendizaje ha sido más difícil porque además nosotros digamos que hemos hecho esta plataforma siguiendo un poco la cultura que ya teníamos en la empresa, la forma de trabajar y demás. Y digamos que vamos un poco, a pesar de las fricciones que hemos tenido, intentamos ir todos al mismo camino. Pero claro, cuando ya hemos integrado una empresa de fuera, de una subcontrata y tal, ellos tienen otra forma de trabajar, igual no, pues tienen otra forma de ver las cosas y tal. Entonces sí que es verdad que les ha costado un poco más adaptarse a esta plataforma. Si tuviésemos un montón más de subcontratas, pues imagino que tendríamos bastante más problemas. Pero bueno. Vale. También ahora, por ejemplo, digamos que puede ser parecido, pero hemos integrado también hemos integrado equipos nuevos de desarrollo, el que ha comentado que estaba en Palo Alto y en Tel Aviv, y poco a poco pues se les va dando trainings y tal, igual que en Chicago también, y se les va dando trainings y se van incorporando al equipo. No es lo mismo porque al final van a estar en el equipo, pero digamos que la curva de aprendizaje, porque ellos sí que venían también de otra forma de trabajar distinta a la que ya teníamos en Flywire, pero bueno, poco a poco es el tema. Y es un poco, volviendo a lo que hablabais antes, es mejorar la documentación hasta el infinito, porque es lo que más nos cuesta siempre. Y más incluso a nosotros, porque estamos súper intoxicados al estar siempre trabajando con esto, es lo que más nos cuesta, porque lo vemos todo tan fácil, entre comillas, que cuando escribes algo es lo que más te cuesta hacer que la otra persona lo interprete de una manera sencilla. Bueno.
A ver, o sea, os hago estas preguntas y comparaciones un poco por enriquecer la conversación y si hay más gente en el chat, o sea, en la sesión que pueda haber consideraciones, ¿no? Si alguien quiere implementar esto, pues cuáles son a lo mejor consideraciones a hacer. No porque lo que tengáis me parezca mal ni todo eso, ni nada de eso, que está de puta madre. Por ejemplo, en mi caso, para el tema este de los equipos de terceros, por ejemplo, decidimos intentar minimizar cosas como, por ejemplo, vuestra DSL o abstracciones de ese tipo e intentar utilizar en la medida posible interfaces que fuesen estándares, digamos, en el mercado y que minimizasen el tener que aprender cosas nuevas, ¿no? Evidentemente, luego, digamos, la arquitectura de los servicios que hubiésemos construido, pues lógicamente eso sí que hay que aprenderlo, pero al menos que lo que fueran herramientas que intentábamos hacer que fuera lo más estándar posible, hasta donde se pudiera. Sí, sí, la verdad es que eso es muy interesante. Bueno, yo al menos no lo había pensado, lo de intentar hacerlo parecido al mercado, pero tenemos creo que lo hemos comentado no sé si en qué va, lo que nos ha falta por hablar o algo así, pero tenemos un servicio interno en Victoria que añadimos hace poco, que lo llamamos Transpiler, y lo que conseguimos con esto es reducir la DSL hasta lo mínimo, para que de esta manera, por ejemplo, la configuración de networking, si quieres que tu aplicación sea privada, en lugar de tener que configurar, vale, esta subred, esta no sé qué, simplemente pones tipo privada y por detrás este transpilador lo que hace es que ya te configura automáticamente todo. Y así con con un montón más de configuraciones. Entonces es un poco que intentamos con este transpiler, que lo metimos, no sé, hará un mes o así, para además de nuestros desarrolladores, pues también sí que es verdad que para los nuevos clientes sea mucho más sencillo, porque les presentas igual la DSL, esa de infraestructura que hemos enseñado y puede ser un poco impactante. Pero sí, la verdad es que es buena idea lo de intentar fijarse un poco en los estándares que hay. Pero, Juan Carlos, ¿te refieres por ejemplo, Docker Compose y manifiestos de Kubernetes, por ejemplo? ¿Te ha Pues sí, muteado? tenéis por Terraform, que podría ser más o menos, o sea, habéis dicho, no queremos, digamos, digamos, ser esclavos de Terraform, ¿no? Pero, por ejemplo, Sí, para mí Terraform es una interfaz que podría considerar estándar porque, digamos, la mayoría de la industria lo puede utilizar, ¿no? sí, lo que pasa es que no, claro, sí, no. Realmente es interno. Lo que exponemos afuera, realmente lo estamos. eh, O sea, es que, imagínate, la cuestión es que realmente nuestra DSL no es solo está describiendo la infraestructura, está describiendo muchas otras cosas. sí, Entonces, sí. como con Terraform no nos valdría en ese caso. Es un También, ejemplo, sí, sí, es sí. un ejemplo simplemente, no tiene por qué ser También. y lógicamente, a ver, básicamente os ponía el ejemplo de, por ejemplo, en mi caso lo que intentamos hacer era eso, que la capa de abstracción que nosotros pusiésemos fuera hasta donde se pudiese Estándar, sí, de verdad que lo sí. más fina posible para evitar eso, porque justo en ese escenario pues había mucha rotación de equipos de terceros, etcétera, entonces no podíamos tener algo o sea, tenemos que minimizar la curva de aprendimiento al mínimo posible. Aunque eso lógicamente también implicaba pues a lo mejor menos automatización o estandarización de la que vosotros tenéis, por supuesto. Sí, al final es un poco adaptarse a la situación que también tenga cada uno en la. Eso es, eso es. Exacto. O Sí, sea sí, que igual por- y evolucionar. Igual dentro de la siguiente charla que demos el año que viene, lo mismo hemos cambiado la DSL y estamos viendo a saber, ¿sabes? Quiero decir, al final. sí, sí. No, por eso decía que simplemente lo ponía pues yo qué sé, porque la gente que está en la charla pues viera otras opciones o consideraciones, ¿no? Nadie más. A ver, nos quedan 4 minutos exactamente. Que si no, no vamos a llegar a cenar. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? O vamos ya haciendo el wrap-up. Quedamos 29 personas aquí. ¿Nadie más tiene preguntas? Juan Carlos, muchas gracias por cubrir ahí un buen ratete con preguntas. Nada, hombre, un placer. Nadie más. Venga, César, pregunta tú algo, tío, aunque te hayas perdido la charla.
Espérate, ¿dónde está el chat? Ah, ya estoy. Que yo tengo muchas ganas de ver esto, pero me lo he perdido. No vayas a pillar, César. ¿A pillar? ¿De qué? Que no, Cojones, que no vayas a pillar. Cuando, o sea, yo sé que habéis liberado el módulo de los secretos y hace siglos que no miro el repo. No sé si habéis liberado alguna cosilla más. Así, ¿no? Vale. No. Pues nada, seguiremos esperando si algún día salen cositas. A ver, te puedo. No sé si estáis un poco al tanto. La gente de Spotify han liberado su versión de esto, open source, la que usan internamente, pero sin sus plugins y demás. Tiene buena pinta y habrá que seguirle la pista porque está bastante guay. Pero no tan guay como Victoria, ¿eh? Hombre, eso nunca. Empezando por el nombre. Contar la historia de Victoria y ya nos vamos. Va. Es que la historia la cuenta bien Felipe, nosotros no estamos a la altura. Si Felipe quiere contarla, bien, si no, cuidado, ¿eh? Además que él fue el origen del nombre. Nosotros no podemos contar eso, tío. Eres un cabrón, Paco. Ahí estás, venga, ahí estás. Venga, Sí que sí, en el foto te encanta, vamos a ver. Te pongo la slide para que te pongas en contexto. No, hombre, a ver, pues estábamos leyendo la historia esta no sé si conocéis la historia de la primera vuelta al mundo que hubo, que si no la conocéis es una historia épica de cuando los reyes católicos y toda esa gente lanzaron una exploración para ir a la India por el otro lado porque había problemas con los portugueses y acabaron dando la primera vuelta al mundo, ¿no? Y no sé, nos pareció que estábamos en un punto un poco crítico con la migración a Kubernetes que nos salió y había había que dar un nombre chulo y Victoria es el nombre del barco que consiguió volver a dar la vuelta de los 3 que salieron y de no sé cuánta gente que murió en toda la aventura esa. Entonces, pues por eso le pusimos Victoria, pero vamos, sigue navegando y sigue tirando, no como los otros barcos. Venga, Paco, cuenta cómo se llama el control de costes que tenemos. ¿Cuál es? ¿El APU? Claro. Ah, vale. Bueno, pues ha salido en la slide esa, que es el APU Lapu, que es el janitor que tenemos, y le pusimos ese nombre porque fue el que mató a Magallanes, ¿no? Fue. Sí, a Magallanes. Y efectivamente, pues nada, buscamos un poco de información. Todos los nombres que tenemos suelen tirar por ahí. Por ejemplo, tenemos Pinzote, que ese también es un poco el gestor que tenemos de los diferentes plantillas de los pipelines, y Pinzote es digamos, un palo que utilizaban los barcos antiguos para manejar los barcos también. ¿No hay nada que se llame escorbuto? Escorbuto, pues puede ser el siguiente proyecto, César. No, es que está mirando muy normal tener escorbuto en los barcos, en los viajes por mar. Pues puede ser. Cosas épicas, No se me ocurre a qué servicio podemos ponerle ese nombre, César, la verdad. Es cuestión de pensarlo. Victoria Escorbuto, no suena bien, ¿eh? ¿No? Seguro que a Omar se le ocurre algo. Efectivamente, como dice Joaquín, los bugs en Victoria se llaman escorbutos. José Luis, tío, lo de arriba del mástil ya sabes cómo se llama. Pues eso. Y nada, bueno, todos los nombres que tenemos están un poco ligados a toda esta historia de Victoria. La verdad es que mola un poco también ponerle nombres divertidos porque